La bestia, el monstruo, el monje, conflicto, fueron algunos de los apelativos que se ganó por los crímenes tan atroces que cometió y las víctimas que eligió. Pero para entender el por qué esta persona llegó a cometer esos crímenes tan atroces, tenemos que dar una mirada a sus orígenes. ¿Por qué actuó de una manera tan reiterativa, tan violenta y prolongada en el tiempo? Mi nombre es Marta y hoy vamos a analizar la historia de lo que es la bestia o Luis Fernando Garavito, un asesino en serie muy peligroso colombiano. Garavito nace en Génova, una población del departamento de Quindío, Colombia. Es una región montañosa, poblada por campesinos cultivadores. En un momento en el cual en Colombia había un fuerte conflicto con la guerrilla, paramilitares, el ejército, era un momento de muchísima violencia también. Se perpetraron varias masacres en ese momento que fueron toleradas por los distintos partidos políticos, de tal manera que la familia Garavito se tuvo que desplazar del lugar. En esa región machista era muy común la violencia intrafamiliar y esta violencia se extendió también a las aulas, donde los alumnos eran castigados con palos y también con reglas. El contexto familiar de Garavito era un contexto de violencia donde el padre era abusivo y violento, golpeaba a la madre delante de sus hijos, golpeaba a los hijos y castigaba a Garavito de una manera salvaje. Lo golpeaba con un palo, lo desnudaba, lo amarraba a un árbol y le pegaba, lo humillaba constantemente. Garavito cuenta que su padre en algunas ocasiones dormía con él y le realizó tocamientos indebidos, de tal modo que empezó a perturbar la mente del niño, el cual creció viendo violencia y fue marcado por una ocasión en que vio que el padre cortaba a la madre. Eso lo marcó profundamente, de modo que Garavito crece con esta violencia en su casa y él mismo empieza también a abusar de sus hermanos porque dormían juntos, entonces también le realiza tocamientos indebidos a sus hermanos varones. De modo que en la mente de Garavito empieza a formarse una relación muy fuerte entre el dolor, el sufrimiento y también el deseo sexual, que se va focalizando hacia los niños varones. También fue abusado por un amigo del padre y por un vecino en reiteradas ocasiones. De modo que Garavito desarrolla una personalidad psicótica, iracunda, paranoica y muy agresiva, con una fuerte atracción hacia los niños del mismo sexo. A los 15 años, Garavito tiene su primer intento de abuso hacia un menor en las cercanías de la estación del tren. Trata de acorralar a un menor allí. Afortunadamente, el muchacho reacciona y un guardia de la defensa civil lo captura, pero luego fue liberado. Entonces Garavito tiene una rutina que está entre la habitación que alquila, su trabajo, la habitación que alquiló, de vez en cuando iba a la iglesia y luego se reunía con un grupo de alcohólicos anónimos. Después de reunirse con los alcohólicos anónimos, iba a tomarse algunas cervezas para terminar emborrachándose y luego se dirigía a la plaza, al parque. Todos estos pueblos en Colombia generalmente tienen una placita con una iglesia y un parque donde se reúnen las personas a departir, a conversar. Desafortunadamente en la noche los niños se prostituían y acudían a este parque. Él iba ahí en busca de servicios sexuales a cambio de algunos pesos con estos niños. Entonces inicia este círculo vicioso entre el querer llevar una vida normal con un comportamiento social aceptado, los episodios de violencia que surgían en él con las personas, porque él reaccionaba de un modo muy violento de frente a cualquier conflicto social
con sus compañeros de trabajo, cualquier persona en la calle. Era un círculo vicioso bastante extraño y muy vertiginoso en todo sentido, por todos los elementos que se reúnen allí, que se mezclan: la violencia, la religión, la sexualidad retorcida, la rabia, los sentimientos de rabia, la humillación, la frustración. Todo esto se fue cocinando en la mente de este sujeto para lo que luego se vino a producir. Y en ese intento por mantener una vida normal, Garavito se consigue una novia. Hay que mencionar también que cuando él vivía en su casa paterna, el padre no le permitía tener novia a Garavito. También fue muy bulizado. Los niños se burlaban de él, le decían Garabato por su apellido, se burlaban porque tenía gafas y era un niño muy introvertido, muy tímido, muy callado. Garavito se dirigía hacia una región llamada Quimbaya al mediodía. Aprovechaba su hora de almuerzo para ir a cazar como un depredador. Él capturaba a estos jovencitos, los seducía con engaños y según él cuenta, los amarraba, los desnudaba, los acariciaba y los violaba, pero todavía no asesinaba. Hasta un cierto punto no asesinó, pero ya después estos actos ya no le causaron más satisfacción y cada vez se empezó a incrementar más su violencia. De todas maneras, en Garavito, como les mencionaba anteriormente, su juicio moral aún estaba presente, de modo que cuando él regresaba a su habitación, él tomaba su libreta azul donde escribía versos bíblicos, los leía en voz alta y desnudo en la habitación caminaba de un lado a otro recitando estos versos en voz alta, como un modo de expiación de su error, de su pecado, porque él sabía lo que estaba haciendo. Ese mismo juicio moral lo exime de la locura, porque él muy bien sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. A los 27 años, Garavito tuvo un instante de lucidez y se dirigió a un centro psiquiátrico, donde estuvo hospitalizado por 33 días. Durante ese tiempo, Garavito después logra convencer a los doctores de que se ha recuperado, de que ya está bien, de modo que le autorizan seguir asistiendo a las reuniones de Alcohólicos Anónimos. Fue un gravísimo error, porque Garavito no se detuvo. Dentro del modus operandi de Garavito, siempre escogió niños en edades comprendidas entre los 6 y 13 años, rara vez eran mayores de esa edad, siempre al mediodía, nunca de noche, siempre era plena luz del día, y atacaba en zonas al abierto, exteriores. Nunca atacó a nadie dentro de un recinto cerrado. Escogió siempre niños varones, bien parecidos, bonitos, y de familias pobres, humildes, vulnerables. Siempre los engañó al inicio, los convenció, los atrajo siempre con una trampa, con un engaño. Se hacía ver él mismo vulnerable, a veces se fingía que estaba herido, que tenía algún defecto físico. También manipulador, porque los hacía sentir culpables. En una ocasión atrajo a un niño, le ofreció dinero para que lo acompañara porque tenía que ir a buscar un corderito, algo así. El niño se negó, le dijo que no podía hablar con extraños y él le dio 500 pesos, de manera que el niño se sintió mal y regresó y le dijo, no, yo lo acompaño, y él le insistió y le dijo, no, tranquilo, que usted no confía en mí. El niño se sintió aún más culpable y le dijo, no, yo lo acompaño. Desafortunadamente lo acompañó, los llevaba siempre a zonas apartadas, zonas rurales como por ejemplo los cañaduzales, buscaba siempre terrenos muy frondosos, con hierba alta, donde supiera que no frecuentaban las personas, donde supiera que las víctimas no iban a ser escuchadas si gritaban. Era bastante estratégico.
Él hacía un seguimiento de los niños por días. Después los abordaba con estos engaños, les ofrecía dinero, a veces les ofrecía bebidas alcohólicas. Luego los llevaba a zonas apartadas con un pretexto de estar buscando algo, usaba disfraces, usaba nombres falsos, siempre manteniendo un perfil muy discreto. Pero hubo ocasiones en las cuales él se vio envuelto en conflictos con personas cuando bebía, porque al beber ya perdía el autocontrol y ya salía más esa violencia suya. Desafortunadamente, cuando la gente lo denunciaba por estas agresiones, ya la policía llegaba siempre tarde. Entonces no lograban capturarlo, no lograban tenerle un seguimiento y se esfumaba, siempre lograba desaparecer. Dentro de toda esta situación de horror hubo unos datos curiosos también con Garavito, porque se dice que él llegó a recorrer 5 veces el territorio colombiano por todos los viajes que realizó. Él es un asesino de carácter migratorio y esto dificultó muchísimo que lo pudieran detectar. Una cosa curiosa fue que llegó a conformar 2 fundaciones. Una era para ancianos y otra era para ir a dar charlas a los niños en las escuelas, de tal manera de que esto le permitía estar cerca a los niños. Este tipo de sujetos, los pederastas, siempre están buscando la cercanía con los niños y es muy frecuente que busquen un tipo de profesión que les permita esa cercanía con los niños y ganarse la confianza de los padres. A los ataques de Garavito sobrevivieron solo 2 niños, entre los cuales está William Trujillo, un niño que cuando fue violado por la bestia tenía 9 añitos. Y él cuenta con gran terror que fueron las 12 horas más largas de su vida. Esta persona ha dado varios reportajes y ha contado su experiencia, la cual debemos agradecerle su valor, su valentía, por haberlo hecho, porque esto nos ayuda muchísimo a proteger a nuestros niños y a protegernos a nosotros mismos. Mientras más conozcamos cómo operan estos sujetos, es mucho más probable que podamos evitar que siga sucediendo. Su captura se dio en el año 1999 mientras estaba tratando de asesinar a un niño. Se lo llevó a un cañaduzal apartado. Y afortunadamente el niño gritó con todas sus fuerzas y había un indigente en las cercanías que estaba fumando marihuana, se había aislado precisamente para eso. Y lo bueno fue que el indigente reaccionó y le empezó a lanzar piedras y a insultarlo a Garavito. Y el niño aprovechó ese momento de confusión, corrió hacia el indigente y ambos empezaron a huir de un Garavito con un puñal en mano que los perseguía, amenazándolos. Garavito, cuando ya vio que se podía haber descubierto por el escándalo, se dio marcha atrás, pero toda la escena la vio una niña, entonces ya había testigos. El indigente y el niño se pusieron a salvo, llamaron a la policía y llegaron los agentes. Garavito al inicio quería negar los crímenes, pero había demasiadas pruebas, había sus rastros de ADN en todas partes, en las zonas donde ya habían encontrado cadáveres. Además que lograron encontrar la libreta donde él apuntaba con gran detalle los nombres y las fechas de los niños que iba asesinando. Además, él en un calendario iba señalando la fecha. Era bastante cuidadoso en llevar las cuentas porque para él era eso como sus trofeos. Además que empezó a formarse un fetichismo con los objetos de los niños, se los llevaba, cosa que sirvió como pruebas también. Todo esto fueron evidencias que se fueron reuniendo en su contra, afortunadamente. A él se le reunieron más o menos, los números de las víctimas siempre están cambiando porque es muy impreciso entre lo que él dice, no dice y lo que se ha descubierto, pero a él se le han atribuido 114 víctimas formalmente
y se le juzgó por ese número de víctimas, pero la policía cree que fueron al menos 400 víctimas, o sea, de 200 hasta 400 víctimas se le podría atribuir a esta persona. De hecho, ya en la cárcel han continuado a encontrar más fosas, más cadáveres de niños que fueron asesinados con el mismo modo en que él operaba. A Garavito se le dio la pena máxima en Colombia, que en ese entonces se daba, que eran 40 años, aunque según los crímenes que realizó, en suma, él tendría que estar en cadena perpetua. Presumiblemente Garavito saldría en libertad en el 2023, fecha que todos los colombianos hacemos fuerza para que eso no se vaya a cumplir, porque sabemos ya muy bien de lo que es capaz y que esta persona difícilmente se va a recuperar. En este momento él tiene 63 años, 64 años, se le ha descubierto una fuerte leucemia y se encuentra en una cárcel de Valledupar. Entre las motivaciones que llevaron a Garavito a cometer estos crímenes está la ira por las humillaciones y los maltratos y abusos que sufrió en su infancia, la búsqueda de satisfacción sexual, la cual relacionaba con dolor, con sufrimiento y violencia, y la necesidad de poder sobre el otro, porque al ejercer ese poder en el otro, él sentía que tenía el control que no tuvo cuando fue maltratado cuando era niño. De modo que él siempre buscaba víctimas más pequeñas y frágiles que él, que fueran incapaces de defenderse. Los crímenes cometidos por Garavito se realizaron entre el año 92 y el 99, que fue el año de su captura. La búsqueda del reconocimiento en estas personas es bastante importante, por eso muchas veces presumen de sus crímenes. Ellos mismos dan detallada información respecto a cómo cometen los crímenes, precisamente para obtener ese reconocimiento. Desafortunadamente va encaminado hacia un lado negativo. Y sí, se hizo famoso, pero de la peor manera. Como les decía, este es un capítulo de mi país, de Colombia, que nosotros quisiéramos poder olvidar, pero el olvido no sería justo para con las víctimas y tampoco es útil porque no aprenderíamos de lo que sucedió. Espero que este video haya sido informativo para ti. Si te gusta el contenido del canal o si quieres dar una opinión o te gustaría de pronto ver otro tipo de contenidos, me encantaría conocer lo que piensas. Si dejas tu comentario, yo los voy a leer y espero contar con tu inscripción, y si te gustó el video, que puedas dejar tu like como apoyo al canal. Nos vemos muy pronto.